La Edad Oscura de la tecnología es considerada como la era dorada de la humanidad, un periodo de prosperidad jamás visto en la historia humana que llegaría a su fin con la revuelta cibernética, dando paso a la edad de los conflictos del que miles de mundos se perdieron o se aislaron. Terra no estuvo exenta, de hecho fue la que peor la pasó. Es ahí que después de tanto dolor y sufrimiento, finalmente, el emperador de la humanidad emergería de la oscuridad para ayudar a la especie, pero primero debía poner orden en casa. Así, iniciando las guerras de unificación, esa serie de conflictos en la antigua Terra, campañas que se podrían decir que eran cruciales en la historia humana, pues era el punto de salida del ascenso del emperador como jugador galáctico, la creación de los primarcas y sus legiones respectivas, y la fundación del imperio de la humanidad como un ente unificado. Un conflicto tan largo y brutal que incluso el emperador pensó que no la ganaría. ¿Cómo lo logró? Bueno, veámoslo. Terra, cuando sucedió la edad de los conflictos, al menos en los primeros 2 milenios, intentó mantenerse unido a pesar de que la infraestructura y la economía quedaran totalmente devastadas por la guerra. Sin embargo, el aislamiento causado por la gestación de Slaanesh hizo que el planeta involucionara y fragmentara en varias naciones tecnobárbaras en las que todos atacaban para absorberse o sobrevivir. Muchas de ellas teniendo en su poder arsenales de tecnología tan avanzados y destructivos que dejarían yermos sin vida varias zonas del planeta. Otras tendrían tropas bioaumentadas tan grotescamente que apenas si podríamos decirles humanas, y otros tenían ya seres o artefactos capaces de manipular la disformidad, creando zonas de pesadilla en varias regiones de Terra. Obviamente, al ser en plural guerras y no guerra, hace que hubiera no una ni dos, sino varios conflictos que durarían siglos para lograr unificarse, y no necesariamente contra el imperio mismo. Por ejemplo, el alguna vez Imperio Pan-Pacífico, nación tecnobárbara que monopolizaba el último mar de Terra, fundado por un tecnobárbaro llamado como Khazar, unificando varias tribus. En estas épocas luchaba guerras contra el bloque indonesiano, nación etno-religiosa por el control de tierras, y ambas luchaban y contra la hermandad del singularitarismo, para evitar que crearan una IA capaz de llegar a la singularidad. Khazar descubriría que estaban creando abominaciones con disformidad y los primeros demonios. Es ahí que el tecnobárbaro los invadiría y destruiría sus descubrimientos y todos quienes trabajaban en eso, salvo uno que lograría escapar hacia Marte. En el mismo continente estaría el poderoso reino de Albion, liderado por el tecnobárbaro y príncipe William el Rojo, un tirano tan poderoso que se decía que conquistó un cuarto del planeta y el que se decía bebía la sangre de sus enemigos. Sin embargo, este se enfrentaba a la otra naciente nación llamada como el Cónclave de Nordafrik, liderado por el tecnobárbaro llamado como Kibuka, que lo retó por la supremacía global. Se decía que Kibuka podía invocar rayos y dar fuerza sobrehumana a sus guerreros. No se tiene constancia de las batallas que tuvieron salvo la última, llamada como la Batalla del Amanecer Azul, en la que en una gran batalla Kibuka lograría derrotar a William el Rojo y lo llevaría a la prisión de Kanbamaru, y posteriormente sería ejecutado. Curiosamente, en algún punto hubo un golpe de estado que depuso a Kibuka, y sería llevado a la misma prisión donde también sería ejecutado. Aunque Nordafrik triunfó, su dicha no será duradera, pues otra nación tecnobárbara también buscaría la supremacía, la nación tecnobárbara de Ursh, una de las más grandes de Terra, liderados por el tecnobárbaro llamado como Calagan el Tirano, una de las naciones mejor registradas gracias a un documento llamado como las Crónicas de Ursh. Tanto así que gracias a estas crónicas tenemos una ligera idea de sus fuerzas, teniendo unidades como los lanceros Tupelov, berserkers en toda regla entrenados en batallas cuerpo a cuerpo, motores rojos, siendo unidades mecanizadas especializadas en asedios, las fuerzas aéreas llamadas como los Roma, que eran mercenarios voladores del que se decía jamás tocaban el suelo, pero los más aterradores eran sus unidades que usaban lo que llamaban como magia, tales como los cantores de ira, unidades de brujas y hechiceros capaces de modificar el campo de batalla a voluntad o matar a hombres a distancia prácticamente imposibles, o los oneirocríticos, unidades de adivinación de los generales de mayor confianza de Calagan. Lo más aterrador es que según los escritos, Calagan era informado o manipulado por lo que llamaban dioses primordiales, que les dieron todos estos dones y varias fuerzas salidas del inmaterio. En fin, es gracias a esos susurros que Calagan sería convencido para invadir el más tecnológico cónclave de Nordafrik, celoso por sus avances tecnológicos, así iniciando una de las guerras más devastadoras de esta era. Las crónicas detallan varias de estas batallas, pero sin duda la más importante sería la batalla de Murengo Soser, o la batalla del Santuario Murallado de Soser.
Se dice que en esta batalla ambas naciones desataron lo mejor y lo peor de sus arsenales, desde armas que jamás debieron existir hasta horrores disformes. Choques entre brujas como hierofantes de Norafrik y los cantantes de Ira Urchitas fueron devastadores. Posesiones demoníacas que causaban la muerte de sus portadores y muchos otros horrores tan grandes que lo que encontraron las crónicas jamás pudieron creerlas del todo y simplemente las catalogaban como exageraciones o interpretaciones de eventos más lógicos. La batalla final terminó en victoria pírrica de Ursh, pues de la masacre solo un cantante de Ira sobrevivió. Aún así, el santuario sería destruido y varias zonas circundantes cambiadas para siempre, y Norafrik anexado a Ursh. Con esto hecho, otras naciones no tenían oportunidad contra el tirano de Ursh. Más al norte, otra potencia se erguía, Albia, una región castrada de ciudades industriales teñidas de hollín que sería gobernada por el tecnobárbaro solo llamado como el Rey Inefable, un tirano tan horroroso que su gobierno será recordado con horror y leyenda. Este rey estaba al servicio de una organización llamada como los Huecos, una orden de personas con el gen paria, por lo que este rey inefable era un paria realmente poderoso que en sus años conquistaría Albia y el Pan Pacífico, llamándose como el Magna Albia y el architirano del Pan Pacífico. Y si bien su gobierno duró lo suficiente como para morir de vejez, sus descendientes nunca estuvieron a la altura, pues serían derrocados por los pobladores de las naciones conquistadas. Esas serían algunos de los conflictos con mejor documentación antes de que una nueva fuerza inesperada entrara en el campo de juego: el Imperio. El emperador de la humanidad, aunque aún no usaría ese título, estaba en Terra observando todos estos acontecimientos, y si bien en gran parte de la historia humana jamás se involucró de manera directa, ver cómo su especie se degradaba a una extinción se puso las manos a la obra. Sin embargo, y ya a pesar de sus poderes, no podía conquistar toda Terra contra todos esos tecnobárbaros y horrores disformes y tecnológicos, por lo que en los 5000 años que duró esta era viajó por toda Terra acompañado con otros iguales a él para reclutar a los mejores prospectos de la humanidad que aún quedaba para crear a sus ejércitos y tropas. Uno de ellos serían los Sigilitas, organización dedicada a preservar la tecnología y todo material histórico de la humanidad cuya sede estaba en el Himalaya, y el clan Terrawat, siendo la primera nación tecnobárbara en unirse de manera voluntaria y que le daría todas las armas, armaduras y vehículos para su campaña. Durante esos años estaba en proceso de la creación de los Custodes, un proyecto arduo, costoso y tardío del que no serían suficientes para servir como ejército. Es ahí que crearía una más barata llamada como los Guerreros Trueno, siendo la fuerza de choque contra los tecnobárbaros más poderosos y teniendo varios ejércitos de seres humanos comunes, además del proyecto Primarca de Amar Astartes para crear generales para futuras campañas en el espacio, y de ellos nacerían las legiones Astartes. Es ahí que en una transmisión global, el emperador se rebelaría ante el mundo y advertiría a todas las naciones y en especial sus gobernantes de que o se unían a él o morirían. Así, iniciando las guerras de unificación propiamente dicha. El emperador iría conquistando poco a poco las naciones pequeñas vecinas, sumando sus fuerzas al ejército imperial. En esas épocas serían cuando Malcador, el último de los Sigilitas, le sugeriría llamarse como el emperador de la humanidad. Buen marketing para infundir miedo y respeto por igual. Una de las naciones tecnobárbaras más grandes y que se arrodillaría ante él era el Imperio Aqueménida, por lo que no sufriría tanto en la guerra, y al tener una población sorprendentemente libre de radiación, muchos niños serían reclutados para el futuro proyecto para crear a los Astartes. Pero no nos adelantemos. Akkad sería gobernado por el gran rey de Akkad. Él y sus Uduk-ul eran el terror de la cuenca alta asiática. El emperador la conquistaría en menos de 10 horas gracias a la primera legión, del que tenían la cabeza del gran rey. El Imperio Pan Pacífico sería otro de sus objetivos, esta vez liderado por el tecnobárbaro Nartandume, llamado como el medio loco medio genio, un rey que hizo todo a su alcance para que lo dejaran en paz. La guerra contra el imperio terminó en su derrota y captura junto a varios generales en Kambamaru, aunque sería ejecutado por Constantin Baldor poco después. Así, gran parte del Pan Pacífico pasaría al imperio. Ursh sería otro objetivo y sería una de las campañas más mortales debido a las fuerzas basadas en la deformidad que tenía. El emperador lucharía de manera directa en combate singular contra el tirano Calagan y lo mataría, y como trofeo se quedaría con su armadura de perlas. Boetia era otro estado tecnobárbaro vecino gobernado por el rey Cadmus, que se decía era el mismo rey Cadmus de la mitología de la antigua Grecia, y es que esta nación tenía en su poder bibliotecas de conocimiento perdido y en especial de la Grecia antigua. Gracias a su habilidad de negociación convencería al emperador que él reconocería su poder, mas gracias con eso serían autónomos. Así en los siguientes años mantendría su independencia de facto dentro del dominio imperial. La etnarquía era un estado gobernado por oligarcas eugenistas que tenían la mejor tecnología de campos de energía.
ejércitos de super soldados llamados como los Urkasis, que portaban armas de la edad oscura de la tecnología, y regimientos de psíquicos esclavos. La primera guerra contra la etnarquía terminaría en derrota, saliendo con más de 20.000 bajas de guerreros truenos y más de 1 millón de tropas regulares y Astarte. Es gracias a esta derrota que la etnarquía mantendría su independencia. Por ahora, la Confederación Maulancén era una nación creada por el sacerdote rey de Maulancén para unificar a las tribus de manera pacífica. Si bien inició bien, con el tiempo su fe se volvió de adoradores de demonios y manipuladores genéticos. El emperador lo conocía cuando apenas iniciaba y su caída ante los poderes ruinosos le dolió más de lo que creyó. La batalla de Maulancén o de la Escarcha Roja iniciaría. El emperador junto a 30 custodes, hermanas del silencio y 22 regimientos del ejército se enfrentarían a hordas de abominaciones genéticas, fanáticos religiosos y brujas de todo tipo. El imperio estaba superado 7-1, sin embargo debían ganar, pues esta victoria cimentaría lo que buscaba para la humanidad, erradicar la fe y la religión. Al final, el imperio triunfó a pesar de la locura de los guerreros trueno por todo lo relacionado a la deformidad y la muerte de más de 7.500 de ellos. Maulancén caería bajo la bandera imperial y el sacerdote rey sería capturado para luego ser ejecutado, aunque los registros son un poco contradictorios, pues unos dicen que el emperador lo ejecutó y otros que Constantin Baldo. Después de conquistar gran parte de Europa, se encontraría contra la nación de Albia, una de las naciones más tenaces de la campaña. Estos tenían en su poder regimientos mitad humanos y mitad máquinas y proto-dreadnoughts que le daban más que pelea a los guerreros trueno. El emperador sabía que ellos eran distintos y decidió ser diplomático con ellos, y estos a su vez vieron al emperador distinto al resto de tecnobárbaros, por lo que el emperador, a cambio de que hincaran la rodilla, les prometería gloria y redención en las estrellas, y estos aceptaron, así unificando Albia al imperio. Occitania era gobernado por el rey Gota, que sería derrotado con el alto costo de casi la destrucción de la 9ª compañía de la 8ª legión. La etnarquía sería atacada nuevamente por el imperio y esta vez serían derrotados gracias a los esfuerzos de la 18ª legión, aunque con un alto precio. Prácticamente la mayor parte de Europa, África y Asia ya eran parte del imperio, y sus fuerzas también, porque se dirigían a la nación tecnobárbara de Ur-Atlán, gobernada por la reina de Ur-Atlán, que sería ejecutada por los custodes. Luego de esto irían a la nación tecnobárbara de Mérica, que sería conquistada de manera casi pacífica, puesto que algunas ciudades sí se rindieron, pero otras no, así manteniendo ciertos lugares de interés relativamente bien. De hecho, Mérica era considerada una de las zonas industriales del planeta y con unos muy buenos centros lugares de baile. Para los años finales de las guerras, el mundo prácticamente era suyo, salvo algunos estados que aún resistían. Ababa, liderados por la dinastía Adedeji, sería conquistada y por su insolencia por resistir serían derrocados y obligados a trabajar en fábricas. La batalla de Graduare fue la última batalla entre los antiguos gobernantes de Frank contra el imperio. En ella, el último gobernante, Abulek de Gros, instó una rebelión por toda Frank para hacer un ejército de 50.000 tropas. En contraposición al emperador, solo envió 5.000 de los guerreros trueno. La batalla jamás fue batalla, pues los 50.000 prácticamente fueron aniquilados y el gobernante, al ver la masacre, moriría rendido y Frank volvía al imperio. Con gran parte de Terra bajo su mando, Luna parecía un buen objetivo. Gobernada por la antigua orden de las genetistas Selenar, que era gobernada por la matriarca Heliosa 54 y sus ejércitos cibernéticos. El emperador las quería unir de manera pacífica, pero cuando ellas devolvieron a uno de sus emisarios como sopa gritante, fue a la guerra. Enviaría a 3 de sus legiones astartes de la 7ª, la 13ª y la 16ª, la que se conocería como la pacificación de Luna. La batalla solo duró 6 horas y las genetistas rogaron para que se llevaran a sus lomos. Era tiempo para ir contra los últimos tiranos de Terra. El cardenal Tang del bloque indonesiano le llegó su hora. Fanático eugenésico que castigaba duro a los inferiores genéticamente, sería finalmente derrotado y sería llevado con vida por el emperador para ser encarcelado. Hy-Brasil sería de las últimas naciones tecnobárbaras gobernada por el tecnobárbaro Dalmot King, con ejércitos personales como los Dracos. La guerra terminaría y Hy-Brasil se integraría al imperio, aunque como entidad semi-autónoma. Otros como los enclaves de Saragorn o la propia Oriok no tendrían tanta suerte, pues ambos serían aniquiladas por las legiones, ya sean por ataques terroristas o por la completa incineración de sus ciudades. Para los últimos días de las guerras ya casi no quedaban naciones tecnobárbaras, por lo que el emperador planearía hacer un acto que en muchos lados llamarían atroz, la batalla del Monte Ararat, oficialmente como la última batalla de las guerras de unificación contra la nación de Urartu. En ella se enviarían 10.000 guerreros trueno en esta última batalla que oficialmente todos murieron y un Arik Taranis moriría izando la bandera del rayo en declaración de victoria. Sin embargo, la verdad era más siniestra.
El evento de manera secreta se llamó como la eliminación, pues los guerreros truenos serían eliminados por los custodes junto a los astartes de la primera legión. Este acto de traición sería uno de los primeros cimientos del futuro imperio. Con esto, oficialmente las guerras llegarían a su fin. Con las guerras finalmente terminadas, solo quedaba consolidar lo ganado. Es ahí que el emperador comenzaría los planes para su imperio, como la erradicación de todas las antiguas fes y religiones de Terra. La última iglesia de la Piedra del Rayo sería destruida por el emperador para demostrar su punto, así promulgando la verdad imperial, donde quemaría cualquier afirmación de todo lo esotérico, divino y demás, destruyendo monumentos, libros y documentos invaluables para siempre. Terra estaba muy herida en esta época, tanto que solo quedaba un único océano en toda Terra, aunque gracias a la paz de la unificación se promulgarían actos de reconstrucción y reforestación. Los montes himalayos estarían construyendo el Palacio Imperial en su totalidad y se estaría creando la obra de ingeniería más grande de la historia humana, el Astronomicon. Con todo esto, el emperador reuniría a sus ejércitos en una gran parada y, transmitiendo en todas las señales y en todos los idiomas, declararía que era la hora de reconquistar las estrellas, reclamar el antiguo espacio que la humanidad alguna vez había pisado. Ningún mundo estaría fuera de su dominio y ningún enemigo estaría por encima de su ira. La Gran Cruzada había comenzado.